Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Hola, hola, muy buenas tardes, saludándole desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de su FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Le doy la más cordial bienvenida a su programa Conciencia, Tecnología e Innovación, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo. Hoy tendremos en el estudio al arqueólogo César Heriberto Esperanza Iracheta, que bueno, yo nada más quiero remembrar un poquito. Usted se acordará que van llegando ahorita por los chicos a la escuela, mamá, papá, abuelos, chicos, provecho a todos, que ya está empezando la hora de salir de la escuela, irse a comer y todo. Esta saga hollywoodense de Indiana Jones, pues déjeme decirle que bueno, Indiana Jones precisamente era un investigador, un académico, pero bueno, pues era un investigador finalmente de campo. Y pues bueno, los productores y esta historia y esta saga pues lo convierten ahora sí que en un hombre de aventura, en un hombre de acción, pero que finalmente tras bambalinas y las últimas películas usted recordará que era finalmente un académico, era alguien de universidad. Entonces estaremos hablando el día de hoy con el arqueólogo Iracheta, que bueno, ya sabrá usted la de historias y el anecdotario que trae. Y en este sentido, pues bueno, seguimos celebrando, ya estamos cerrando el mes en el que se celebra el 11 de febrero del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero que bueno, va a estar un día interesantísimo. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com/programación, en el Facebook Magnética FM XHAWD 107.1 MHz. Quédese con nosotros en esta hora llena de conocimiento. Y pues bueno, doy la más cordial bienvenida al arqueólogo César Heriberto. César, bienvenido al programa. Muchas gracias, Edgar, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias, encantados de tenerte aquí en el programa. Y bueno, ya había adentrado un poquito y platicábamos esta parte, ¿no? De los chicos luego dicen, ¿qué carrera estudio? Estamos ya en este semestre en el que vamos a entrar. Y bueno, ya como te presentaba, ¿por qué te decides estudiar arqueología, César? Pues básicamente lo quisiera decir abiertamente al público. Yo culpo a mis papás. Ajá, como todos, como muchos más bien. Muchos Por tu culpa soy esto. Sí, lo que pasa es que mis padres son profesores normalistas, ellos son maestros, pero pues uno de niño estaba como de entrometido con ellos y a veces y llevaban a las generaciones de viajes de excursión. Y el primer viaje que ellos hicieron fue a un lugar que se llama Sinsunzan, en Michoacán, una zona arqueológica llamada Sinsunzan y el pueblo. Y yo tenía unos 10 años, 12 años, y la verdad me quedé maravillado, enamorado de ese lugar. Es un lugar muy, muy padre, tanto la zona arqueológica como el pueblito. Son muy bonitos, y sumado a eso, pues yo fui de generación 90s, entonces era generación Jurassic Park. Ok, Jurassic Park, sí, interesante. Yo era generación Jurassic Park, yo quería ser un dinosaurio. Quería ser también paleontólogo. Lo malo es que en esas épocas pues uno no sabía todavía cómo era la onda de la paleontología. Y curiosamente, al crecer me di cuenta que mi pasión eran estas ciencias sociales, la historia, la geografía, las culturas en general. La cultura me encanta muchísimo, y me di cuenta que la Universidad Autónoma, la Autónoma tenía esta carrera, y dije, ok, va. Me interesa, voy por esa. Y aquí, ya después, yo fui generación 2009, 2013. Ok. Y ya acabé. Y bueno, ahorita para los chicos que nos están escuchando, un saludo a todos los que están saliendo, sobre todo ahorita de la prepa. César, ¿cuántos años tienes? Tengo 27, casi 28. De casi 28 años, ya está cerca el aniversario. Pero bueno, yo te quisiera preguntar, en secundaria, en prepa, ¿eres estudiante matadito? ¿Cómo era tu desarrollo académico teniendo padres normalistas, no? Sí, yo soy un ñoñazo. De plano. Sí, soy un ñoñazo. Sobre todo para esas materias humanísticas. Yo soy
acérrimo rival de las ciencias duras, no me gustan tanto. La pero física, la química. Sí, la verdad, esas las dejaba un poco de lado, yo iba más hacia la parte de ciencias sociales porque estas dinámicas históricas de cómo fue llevándose la humanidad a través de los años es muy interesante, la verdad me gusta mucho, me apasiona cómo el humano ha desarrollado sus sociedades a través del tiempo. Claro. Es maravilloso cómo tenemos la capacidad de innovar, de inventar, porque al final de cuentas, incluso las ciencias duras tienen matices históricos, ¿no? O sea, totalmente. No se puede entender las ciencias actualmente sin hablar de Pitágoras, sin hablar de la escuela griega, de los romanos, de toda la ingeniería que tenían las sociedades prehispánicas. Es un montón de cúmulo de información que nos lleva a conocer diferentes ramas de la humanidad. Claro. Y ahora, bueno, te dices, entramos, haces el examen de admisión, entran muchos a esa carrera. Pues, mira, la verdad, son 6 carreras. Es antropología, arqueología, historia, geografía, lenguas y literatura, y ahora creo que el antepasado se sumó filosofía. Filosofía. Ajá, entonces son grupos reducidos, máximo 30 personas, de las cuales a veces no se llenan los grupos por N cantidad de cosas, pero terminamos, o para mí fue una educación bastante interesante porque tenías un acercamiento muy de cerca con tus catedráticos, o sea, se conocían por tu nombre, o sea, eso ya es una ventaja, que te conozcan por tu nombre, y la verdad, las clases se nos iban de volada, ¿no? A pesar de que eran clases de 2-3 horas, de teoría de la historia, de teoría arqueológica que te puede como volar la cabeza, la verdad se nos iban como agua porque eran temas bastante impresionantes, muy interesantes, y te iban conduciendo a lo que tú ibas como estudiando, ¿no? Era como un viaje muy padre, no podría decir algo en contra de lo que yo estudié. Vamos, yo quiero entender de alguna manera que pues todos los chavos que entraron en ese entonces a la carrera, pues iban pues con cierto convencimiento, ¿no? De decir, oye, pues esto sí me late y... Por lo menos de mi grupo sí, o sea, todo el mundo tenía bien claro qué quería. ¿Qué quería y qué iba a encontrar ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor qué iba a encontrar no tanto, porque la visión que tenemos al principio de cualquier carrera es completamente antagónica a lo que vamos descubriendo en el camino, en el día a día. Sí, la verdad es muy, muy distinto. Ahora, en este sentido, bueno, yo algunas otras veces hemos platicado en el sentido estricto de que tuviste muchas prácticas en campo, que bueno, también has estado en el sureste mexicano, has trabajado a nivel federal realmente, ya a pesar de tu corta edad, en el que han sido experiencias maravillosas, que bueno, ¿cómo eran todas estas experiencias que de repente andaban en el campo y hasta tenían que protegerse? Pues bueno, sabemos que en el mundo de la arqueología, pues también es un mercado capitalista, es un mercado que finalmente hay cosas de mucho valor histórico e intrínsecamente, pues bueno, que se le da el valor económico y que hasta a veces estaban protegidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? O sea, por los militares. Sí, la verdad, cada semestre tratábamos la escuela trataba de llevarnos a campo para poner en prueba los conocimientos adquiridos durante todo el semestre, y sí era como bastante curioso cómo uno se desarrolla en campo, sobre todo en ciertos años que la inseguridad estaba muy grande. Estaba muy complicado, sí nos tocaron muchas experiencias bastante curiosas, sobre todo en carreteras, en lugares altamente violentos. Tengo una anécdota muy curiosa que fuimos precisamente ya en la carrera, estábamos en Michoacán, fuimos a una práctica allá, sobre todo a Sinsunzan, y estábamos en Tingambato, un municipio muy cerca de Sinsunzan y de Morelia, que días antes había una protesta muy grande de gente, de los comuneros, y todavía estaban los carros incendiándose, y uno con el miedo de a ver en qué momento nos salen. Afortunadamente nunca nos pasa nada. O sea, ¿ustedes iban a hacer un levantamiento arqueológico, una práctica? Era una práctica. ¿Qué actividad iban a hacer? Sí, era una práctica, una clase que se llamaba
occidente de México, Ya. arqueología del occidente de México, íbamos a conocer lugares, a entender lo que veíamos en campo, a hacer alguna practiquita, pues una medición, cosas muy sencillas, porque pues realmente era corto el tiempo, íbamos 2, 3 días, 4 a lo mucho, entonces era como clase en vivo, ¿no? Estar ahí en el lugar. Nosotros teníamos que preparar la clase, si me tocaba, no sé, te toca platicar de arquitectura del occidente, pues uno se tiene que preparar para en ese momento dar la exposición ya con la pirámide detrás de uno, ¿no? Y así ya tenías que llegar estudiado. sin así, duda, completo. incluso teníamos que estudiar en el autobús. Ajá, o sea, ya llegas al examen, te bajas al examen, ¿no? Sí, así me pasó varias veces, de que estabas en el autobús leyendo 2, 3 artículos para en el momento en que te tocaba, pues darla. Vámonos, ¿no? Qué interesante y bueno, ya estaremos desmitificando esta situación de la relación Hollywood versus la vida real, en la vida profesional sobre todo, y de verdad va a ser un programa muy muy padre, chicos, porque aquellos que tenían dudas, inclusive ahorita vamos a estar desmitificando un poquito, pues la diferencia entre antropología y arqueología, que luego utilizamos, por igual, muchos de los términos en el área de ciencias sociales, y que debemos tener muy claro, chicos, no por el hecho de que no traigas una bata y estés adentro de un laboratorio, puedes dejar de ser un investigador o puedes dejar de ser un científico. Y bueno, esto se demuestra que muchas profesiones, pues bueno, también estereotipadamente cuentan hasta con su outfit o con su atuendo personal, en términos de que, bueno, yo a César siempre cuando me lo encuentro lo veo con su sombrero y con su chaleco, tal cual como un buen arqueólogo. No se vaya, estamos iniciando su programa con Ciencia, Tecnología e Innovación. Volvemos en un momento. Pues bueno, estamos de regreso aquí en su programa con Ciencia, Tecnología e Innovación. Saludo, un gran saludo a todos los que nos escuchan hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un placer tenerlos aquí en el programa. Síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, estamos platicando con el arqueólogo César Heriberto Esperanza Iracheta, que ya estaremos platicando hasta de Hollywood versus la vida real. Pero bueno, continuando un poquito con ese contexto, esa experiencia que finalmente la carrera, pues sí los mandó a campo, sí los mandó a recorrer, a caminar, hasta meterle adrenalina con esto de, bueno, pues algunos entornos sociales complicados. También sé que anduviste por allá por el sureste mexicano. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en un lugar maravilloso que se llama Monte Albán, en Oaxaca, en la mera capital de Oaxaca. Yo tuve la oportunidad de entrar ahí a Monte Albán primero como encargado de laboratorio de materiales arqueológicos. Es increíble ver la cantidad de materiales arqueológicos que tenemos ahí en esa zona arqueológica, y después tuve la oportunidad de ser algo que se le llama director operativo o coordinador operativo de otra parte de la zona arqueológica que se llama Atzompa. Es como digámoslo en términos como más coloquiales, un barrio de esta megazona arqueológica que se abrió en el 2008, si mal no recuerdo, y tiene que estar periódicamente en mantenimiento, y eso era lo que me tocaba a mí, ¿no? Ser como un jefe de mantenimiento de la zona arqueológica. Que el lugar esté bonito, que esté... O sea, era turístico finalmente. Sí, ¿no? era turístico, meramente turístico, entonces tenía que tener las condiciones idóneas para que el turista se sintiera a gusto, estuviera cómodo, a pesar de que está encima de un cerro, pues que tuviera las comodidades básicas, un lugar donde sentarse, que tuviera servicios sanitarios decentes, que tuviera estacionamiento, que la zona arqueológica se viera bonita, que tuviera un mantenimiento, se le llama mantenimiento menor, es quitar las plantas, se le llama la microflora, la flora, ver que no haya algún animal intruso, porque ahí, pues siendo cerro, tenemos víboras, tenemos arácnidos, tenemos águilas, hasta había la leyenda que había un jaguar. También por ahí. Bien, le quieren meter misticismo, ¿no? Sí, la gente local, porque también eso es algo interesante. El sitio se abrió con esta premisa de que solamente gente del pueblo pudiera trabajar, no más. O sea, solamente la gente de Atzompa, se llamaba la zona arqueológica, pudiera trabajar. Y platicar con ellos era una anécdota maravillosa, porque tenían una de leyendas, de mitos acerca de la zona arqueológica. Según ellos se iba a encontrar una campana de oro, no sé por qué,
que había un túnel que recorría y llegaba directamente a Monte Albán. Ahí se hacía brujería. Al momento de hacer las excavaciones se encontraban atados, se encontraban gallinas muertas, se encontraban O sea, vestigios de algunos rituales. pero nuevos, recientes. De 50 años para acá. Ah, ok. Era interesante también cómo la gente utilizaba el mismo lugar sagrado 1500 años después para lo mismo. Para alguna especie de ceremonia, porque había hasta amarres, había de estos papelitos de que tú vas a ser mío por siempre y no me importa. De plano, o sea, vamos, y esto me trae a colación un poquito el tema, inclusive de la dispersión que tenemos de la concepción a veces de las profesiones, para todos los chavos que nos están escuchando ahorita, porque bueno, ahí está que todo pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo, cuentan por ahí. Y bueno, yo quisiera también remarcar que nos ayudaras a definir esta diferencia entre estos tres profesionistas, ¿no? Es decir, ¿qué hace un arqueólogo? ¿Qué hace un antropólogo, sobre todo? Porque a veces la conformación del nombre pues, es muy similar. ¿Y qué viene a ser un paleontólogo? Que sí está más relacionado con los dinosaurios, ¿no? En sí, ¿cuál es en sí la diferencia? Hay un dicho que nos decían mucho en la escuela, que no lo voy a decir porque la CONAPRED me puede demandar. Pero la diferencia es que el arqueólogo estudia las culturas antiguas a través de lo que dejamos. Ok. A través de los restos materiales que dejamos. O sea, la evidencia. Una evidencia material. Una evidencia material. Y el antropólogo estudia las culturas a través de elementos vivos. Ok. Un ejemplo muy claro que tenemos aquí en San Luis son los birrárica, los llamados huicholes, ¿no? El antropólogo estudia las dinámicas de los huicholes a través de la observación participativa de lo que hacen. El momento actual. El momento, sí. A lo mejor sí se remontan a hechos históricos, pero tratan de correlacionarlo con actividades actuales. Y el arqueólogo no. El arqueólogo, si bien también es una rama de la antropología, porque al final de cuentas estudiamos al hombre, estudiamos a la cultura, pero nosotros lo hacemos a través de los elementos materiales. Por ejemplo, yo le digo mucho a los chicos que cuando doy alguna plática, que si su casa se derrumba, esperemos que no, ¿qué va a encontrar el arqueólogo en el futuro? Pues obviamente va a encontrar los tenedores, va a encontrar la tele, y el arqueólogo va a tratar de averiguar para qué funcionaba ese aparato cuadrado. A lo mejor va a decir que es para algún ritual, ¿no? Claro, así como dices ahorita de los amarres, ¿no? Que encontraste por allá. Pero tratamos de darle un sentido a los elementos que se encuentran. Un ejemplo es cuando se encontró ahora el túnel de Teotihuacán. Ajá. En el 2000, no me acuerdo qué año, 2010, 2012, pues era un suceso inimaginable porque se encontraron casi 200,000 piezas de diferentes materiales. Entonces, tratar de averiguar para qué funcionaban, de dónde venían, es lo que se estudia en la arqueología, es tratar de armar un rompecabezas con los artículos que deja el humano. Yeah. Y eso se puede remontar a la prehistoria. La arqueología, si lo ponemos como en términos de tiempo, se puede estudiar a partir de que el hombre empieza a dejar restos materiales, digamos unos 30,000 años, que empieza esta parte del hombre prehistórico, cuando empieza a vivir en cuevas y a dejar sus rastros, la pintura rupestre, hasta lo que vendría siendo aquí el contacto. Ya. 1521, que es cuando los mexicas se encuentran con los españoles. Hasta ahí se puede hablar como de una arqueología prehispánica. Claro. Pero también nosotros podemos estudiar arqueología histórica, lo que sería de 1521 hasta 1900, creo, porque después le corresponde a Bellas Artes. Oh, ok. O sea, ese tiempo le corresponde a la arqueología. Todavía se puede hacer un estudio arqueológico, pero últimamente ha estado en boga, sobre todo en Europa, lo que se le llama la arqueología industrial. Ah, caray, ¿cómo es eso? La arqueología industrial es investigar fábricas, investigar minas, investigar haciendas, investigar todos los procesos industriales del hombre
a partir de la revolución industrial del siglo XVIII para el siglo XX. Qué interesante, vamos, para explicar precisamente cómo llegamos hasta este punto, ¿no? Exactamente, explicar cómo un proceso industrial también te lleva a un desarrollo social. Ya. Es bien interesante que muchas fábricas en Europa, nos platicaban nuestros profesores, son utilizadas ahorita como centros culturales, pero antes tenían que ser previamente estudiadas. Hay una muy padre en Colonia, en Alemania, que era una mina vieja, pero tuvieron que hacer toda la excavación para ver cómo estaba constituida porque fue destruida durante la guerra. Claro. Entonces tuvieron que encontrar todos los elementos de las fábricas para saber cómo eran y reconstruirlas, porque en ese momento allá sí se puede reconstruir, acá no. Acá es más complicado, ¿no? Sí. Pero que bueno, con la ayuda de la tecnología, que a veces las películas, ¿no? Hasta ahorita se me vienen estas ramificaciones de la misma arqueología que arqueología forense, ¿no? Esa es otra. La arqueología criminal que se puso muy en boga este tipo de carreras, o la que me comentas de arqueología industrial, digo, soy honesto, es la primera vez que la escucho, y bueno, es más bien esa ramificación, es decir, bien, no es nada más trabajar quizás en sitios arqueológicos de pirámides, sino es ir a fábricas, ir a lugares donde pudo haber habido guerras, desastres naturales Arqueología mismos. militar es muy interesante. Arqueología militar, o sea, vamos, indagar en todo esto es amplísimo, las ramas, ¿no? Sí, al final de cuentas, la arqueología estudia al hombre y todas sus ramas, porque es interesante porque hay un estudio en Puebla que se realizó para hacer una calle, y eso lo leí hace mucho, y se encontraron las trincheras que se utilizaron para la batalla de Puebla. Ok, Para la batalla de Puebla, sí, y se encontraron estas trincheras que utilizaron los acapuaxtlas, y del otro lado las que se utilizaron los franceses. Y encontraron balas, encontraron los arcabuces, encontraron algún vestigio de algo que se les haya caído en ese momento. Y si nos vamos a otros ambientes, los estudios de arqueología bélica en Europa, de todas las trincheras de la Segunda y Primera Guerra Mundial, son interesantísimas. Se encuentra una de cosas muy padres. Y de la arqueología industrial aquí en México y en San Luis Potosí tendrían un potencial bastante amplio porque tenemos esa característica de ser un estado meramente industrial. Claro. Desde el siglo XVI. Y el acervo minero históricamente que existe, ¿no? Sobre todo por la minería, estas plantas de tratamientos de minerales, las industrias que se asentaron aquí de corte textil, de corte maderero, hay haciendas también mezcaleras, hay una rama inmensa de formas de ver la arqueología que está padre como experimentar, y hay otra que me gusta muchísimo, que es la arqueología experimental. ¿Cómo es esa? Pues la arqueología experimental es replicar procesos y tratar de entender cómo fue hecho algo. Yeah. Y otra que me gusta mucho es la arqueología didáctica, que es la que me estoy enfocando en estos momentos. Y también es muy interesante de relacionarla con la ciencia. Ahora, yo antes de irnos al corte, yo quisiera preguntarte, ¿es difícil como arqueólogo, digo, como estudiante, el poder ingresar a todas estas actividades? Porque digo, ya hiciste la operación de un sitio arqueológico famosísimo, como lo fue Monte Albán, a una muy, muy corta edad. ¿Es complicado insertarse en este medio en México o como profesionista? Yo creo que no. Es como todas las carreras, hay que saber ser un buen profesionista. Tienes que tener también mucha gente que conozca del medio para que vean tu trabajo, no para que te conecten, sino para que vean tu trabajo, que saben que puedes hacer las cosas y que al final de cuentas te den proyección hacia otros lados. Claro, excelente, interesantísimo. Estamos llegando a la mitad del programa. No se vaya, un saludo desde donde quiera que se encuentre. Regresamos en un momento. Regresamos a su programa Conciencia, Tecnología e Innovación. Provechito a quienes ya están empezando a comer o que tengan un buen destino, buen viaje dentro de su recorrido urbano o por carretera. Les saludo. Y bueno, estábamos aquí con César Esperanza Iracheta, arqueólogo de profesión. Digamos un poquito, bueno, yo he escuchado algunas conferencias de César que le ha dirigido a jóvenes, a niños, sobre un tema trascendental que luego no valoramos y que valoramos hasta cuando viene la tragedia.
Y me refiero a que al tema de patrimonio cultural, y más que cultural, patrimonio nacional, que platicábamos de dos situaciones que impactan tremendamente. El primero de ellos, pues bueno, está lo del mercado negro, que hasta las mismas películas nos lo han enseñado, ¿no? El clásico millonario estereotipado que se quiere quedar con la joya, con el jade, y bueno, que para fines lucrativos. Y la otra, pues bueno, los desastres naturales, platicábamos ahorita un poquito en la pausa, de este efecto, de este impacto que tuvieron los sismos del último, en la Ciudad de México, los últimos, que fue un desastre tremendo a nivel social y que sigue impactando actualmente a la sociedad. Que bueno, yo quisiera entrar un poquito en materia de realmente a nivel profesional, a ustedes, cómo les impacta y cuál es el contexto actual, pues a nivel mundial, nacional, de esto del mercado negro en materia de arqueología. Pues la verdad, el mercado negro siempre ha existido. No solamente en México, existe en todas las sociedades que tengan pasado cultural, o sea, en todas. En todas. Sobre todo estas grandes culturas en el mundo, llámese Egipto, llámese Grecia, llámese Roma, llámese Babilonia, los incas, los mexicas, aztecas, lo que sea, siempre va a haber este robo de piezas porque malamente se considera que una pieza es un símbolo de estatus, ¿no? Tener una pieza arqueológica en tu sala te da un estatus de que yo tengo para poder pagarla. Ok. Esta no es experiencia mía, es de unos colegas. Estaban trabajando un proyecto en un lugar en Aguascalientes y me contaban que ellos llegaban 7 de la mañana, bajaban sus cosas de la camioneta, pero oían a lo lejos otra camioneta. Y a la par estaban trabajando arqueología y saqueo. También, eso es... Sí, o sea, era de un cinismo brutal, porque estaban a unos 500 metros uno del otro, y lo que hacían estos jóvenes, porque la mayoría eran jóvenes, veían dónde estaba el proyecto arqueológico, y al día siguiente iban a buscar ahí. Ya, ok, o sea, ¿les iban siguiendo el rastro? Sí, les iban siguiendo. Para donde ustedes rastrearon, el rastro, de ahí. Se hizo la denuncia, obviamente no procedió, porque a la policía creo que no le interesa tampoco. Tenías que agarrarlos infraganti, ¿no? Y los agarraron infraganti, o sea, robando. Tomaron placas, tomaron todo, y no pasó nada. Ay, qué lamentable, caray. Otra cosa que es muy, muy fea de nosotros como sociedad es el vandalismo. Aquí en San Luis Potosí hace un par de años, 3 años, no me acuerdo, hubo un acto de vandalismo en los Arcos y Piña, donde rayonearon los arcos. Sí, sí, claro. Y ver las respuestas en las redes sociales te daba un sabor amargo, porque justificaban el rayoneo. Uh-huh. Justificaban diciendo que como no es suyo, no lo respetan. Como es de fifís, no lo respetan. Ajá. Y lo cual es completamente erróneo, porque siendo patrimonio, aunque sea que se llame de propiedad privada, sí. Es un lugar histórico que estuvo antes de uno y que tiene que estar después de que uno pase por este mundo. Claro. Y eso pasa en todos lados. Yo tengo esta anécdota trabajando en este lugar que se llama Atzompa. Un día dejamos el sitio, cerramos como siempre. Al momento de abrir me comenta la cuadrilla de trabajadores que tenía ahí, ¿qué cree, arqueólogo? Que ya rayaron un edificio. Y luego les compartiré las fotos del arte urbano. Del acto vandálico. Del arte urbano que hicieron. Sí, les dio un atacazo artístico, la verdad, muy, muy mal plan. Y eso cuesta muchísimo, porque estamos diciendo que afectaron un edificio de 1300 años, 1400 años. Tiene también sus años, el edificio de Piña, pero al final de cuentas las dos son iguales, es vandalismo, sea como sea, es un acto delictivo, es un delito. Claro. Y mediante la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos tiene una pena, la cual ni la misma autoridad a veces conoce, ¿sabes? Claro. Es tratar de concientizar también a la gente acerca de lo que tienen como mexicanos, que tienen como potosinos y que tienen como sociedad en general. No es que sea de fifís,
no es que sea de otra persona, es que es de todos nosotros. Nos corresponde nuestra parte de culpa y de ayuda. Tenemos que ayudar también a proteger el patrimonio cultural. A respetarlo y hacerlo respetar. Sobre todo respetarlo. Creo que esa es una palabra infravalorada en estos momentos, el respeto hacia el patrimonio, porque lo ven tan lejano, o lo vemos a veces tan lejano, que no dimensionamos a veces lo que puede suceder. Ahí está lo que pasó con los sismos. Ajá. Los sismos, yo estaba en el 2017 trabajando en Oaxaca, una exposición que iba a ir para Palacio Nacional, y nos tocaron los sismos en septiembre, y hasta que no pasó esta tragedia, la gente no se da cuenta de lo que tiene. Muchas iglesias se cayeron, muchos edificios se cayeron, Monte Albán también sufrió, y hasta ese momento se dan cuenta que vale algo nuestra cultura. Uh-huh. Porque entonces sí, ¡ay! Se cayeron, y el INAH no hace nada pero ustedes tampoco hacen nada, o sea, la gente no hace nada. Señalar más, no actuar tampoco. Exactamente. ¿No? Híjole, y esto es trágico, porque entonces también hablemos de algo, se abre en un momento dado también la ventana de que el arqueólogo pues también debe de participar en la vida política del país en términos de incentivar las cuestiones legislativas, ¿no? Vamos, tengo entendido que sí tenemos algunas cuestiones orientadas al patrimonio cultural nacional, sin embargo, pues bueno, debe de incentivarse, debe de participar. Chavos, a todos los que nos están escuchando ahorita, yo de verdad les quiero reiterar estas oportunidades que hemos venido platicando estas semanas con profesionistas de distintos ámbitos, de distintas áreas. Las chicas que se fueron hace unos meses van a regresar por ahí ya del mes de marzo a Toronto. La semana pasada también tuvimos a Karen Hernández Vidales, y bueno, hoy que nos acompaña César Heriberto Esperanza Iracheta del área de arqueología, pues bueno, es que todos deban de participar socialmente, sumarse. Yo veo que, bueno, pues a nivel económico o a nivel no económico hay afectación del patrimonio. 2, los desastres naturales finalmente significan eso. Y 3, que bueno, ahorita platicábamos también César y yo, en que una ciudad como Detroit, Michigan, en Estados Unidos, que todo el mundo sabemos que bueno, fue la cúspide del siglo pasado en la industria automotriz, pues ya hay estudios arqueológicos, tanto que ya hay una maestría, ¿no, César? Por allá de estudios arqueológicos que ya están cavando en las fábricas, ¿no? Sí, le comentaba a Edgar que en la escuela, cuando uno estudiaba, nos fueron a dar una plática de arqueología industrial, lo que platicábamos en el segmento anterior, y nos motivaron a ingresar a lo mejor a la maestría en algún momento allá se le llama patrimonio industrial, allá, maestría en estudios de patrimonio industrial, en la cual estudian y recopilan información de todas las fábricas en esta zona de Detroit, de Michigan, a partir del siglo XVII, porque esa zona de Estados Unidos era muy rica en industria, y lo era hasta hace 30 años. Así es. Y ahora tienen esta visión de querer estudiar tanto el por qué se fue la industria, como cuáles fueron los motivos también por lo que se asentó la industria allá. Y podríamos poner un ejemplo muy claro acá. También aquí en San Luis tenemos industria viejísima que a lo mejor sigue. Tenemos ferrocarril, tenemos esta parte de las industrias mineras. Entonces, fundición de metales, claro. Y bueno, aquí viene lo interesante, ¿no? El que el arqueólogo no nada más es voltear para atrás, sino tratar de predecir parte del futuro, ¿no? Hacer ciertos ejercicios de prospectiva, quiero entender, decir, bueno, esto se lleva de esta manera y nos puede llevar a tal consecuencia, ¿no? Sí, claro, el estudio, hay un dicho, a lo mejor hasta muy cliché, que el pueblo que no reconoce su historia tiende a repetirla. Claro, sí. Entonces, podríamos ponerlo eso en el contexto actual, de que nosotros como sociedad debemos de comprender nuestro pasado, pero no por encimita, sino entender por qué pasan las cosas. Yo, siendo hijo de profesores, siempre estuve un poco en contra de cómo se da la historia, de cómo se enseña. La verdad, si me escuchan mis padres, perdón, pero estoy un poquito en contra de cómo se enseña. En vez de enseñar fechas, de que uno se aprenda fechas, hay que enseñar el por qué. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasan las cosas? Ok, sí es importante qué sucedió el 15 de septiembre de 1810. Pero también es importante por qué pasó. O sea, ¿qué
¿qué motivos hubo para que sucedieran tal o cual cosa? Eso Claro. también en el ámbito arqueológico a lo mejor es un poco más especulativo, porque no sabemos bien, ya dado que los registros escritos se pierden en algunos casos, pero pues tratamos de entender por qué pasan las cosas, por qué se divide el México prehispánico en tres etapas, en cuatro etapas, qué sucedió, por qué la caída de una sociedad, por qué el levantamiento de otra, y entender que la historia no es lineal. Claro. Entender Claro. que el pasado prehispánico era una macroeconomía en un nivel pequeño. Tanto se conocían los olmecas en el centro de México como se conocían los olmecas en Oaxaca, se conocía el olmeca en Veracruz, en Tabasco, pero también había este flujo de economía macroeconómica, se le puede llamar, que había turquesa de Estados Unidos en Oaxaca y había jade de Guatemala en Zacatecas. De esa manera... ¿Y cómo explicarlo y el por qué, no? Exactamente. Digo, ahí radican muchos aristas porque ya hemos visto también con el paso de los últimos años que también la historia misma de México, de nuestro país, de nuestro San Luis, pues bueno, va cambiando, ¿no? Esos estereotipos que traíamos de héroes nacionales, pues también se vienen modificando con algunas historias interesantes. No se vaya, estamos en la recta final del programa, volvemos. Estamos de vuelta platicando con el arqueólogo César Heriberto Esperanza Iracheta. Y bueno, yo quisiera preguntarte, César, ahora, ¿cuál es, tú cómo visualizas, con la ayuda sobre todo de la tecnología, el rumbo de la arqueología? Ay, la verdad estamos en una era privilegiada, Ajá. privilegiada de verdad, para todas las ciencias. Todas las ciencias están valiendo de la tecnología. Ahora la arqueología tiene unos avances impresionantes. Hablando hace rato del proyecto del Tlalocan, del túnel de Teotihuacán, se valieron de robots para entrar al túnel, ver las primeras imágenes y ya saber cómo ir excavando. Otro caso, en Atzompa, donde yo estuve trabajando, se usaron drones para hacer levantamiento topográfico del sitio. Se están utilizando en otros lados fotogrametría, se está utilizando realidad aumentada, se está realizando digitalización de documentos antiguos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un amplio catálogo en línea, entonces la gente lo puede ver, de los códices antiguos ya digitalizados. Puede uno entender cómo... Al acceso a esos materiales. El acceso a la cultura es algo esencial en una sociedad. Claro. Y eso me movió, voy a pecar un poco de yoyo, me motivó a generar una asociación con otros colegas para acercar la cultura a la sociedad. A lo mejor la tenemos a la mano, pero tiende a ser aburrida, como ya lo he explicado hace rato. Tiende a ser monótona, tiende a ser elitista, tiende a ser todo lo que uno se ufana en que no lo es, se hace al final. Caes en esos estereotipos, eso, ¿no? Sí, entonces lo que yo traté de hacer es, ok, vamos a llevar la cultura a las escuelas, pero de una manera, no que la entienda yo, sino que la entienda el niño, que la entienda el joven, tratando de hacer esta, que no me gusta la palabra, traducción del lenguaje técnico a un lenguaje que entienda un chico de primaria, de secundaria, de prepa, incluso un adulto, que a lo mejor no esté empapado del tema, pero quiere aprender. Claro. Yo tengo una experiencia en mi corazón tan grande, ahora que estuvimos en la Semana de la Ciencia pasada, en octubre. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Exacto, llevamos una actividad de rompecabezas. ¿Quién no ha armado un rompecabezas en su vida? Pero lo hicimos con deidades prehispánicas. Okay. Que armaran la deidad prehispánica, ya cuando la armaban, entonces les explicábamos qué significaba esa deidad. Pero se nos acercó un señor, ¿qué te digo? ¿70 años? Señor grande. Y nos dijo, ¿puedo armar un rompecabezas? Pues sí, para eso está, ¿no? Estamos adelante, aquí. Adelante. Hágalo, no me pregunte, hágalo. Y resulta que lo armó y me dice, ¿puedo armar los otros? Señor, no me pregunte, hágalo usted. Al finalizar los 4 rompecabezas que teníamos, me dice, acabo de armar más rompecabezas en estos 30 minutos que en toda mi vida. Que en toda su vida. Nunca había armado un rompecabezas.
El señor nunca había armado un rompecabezas. Si es que yo vengo de una comunidad. Y ya nos empezó a platicar su historia de que viene de una comunidad, pero le gusta mucho la ciencia. Dice, no entiendo porque acabé esta primaria, pero me gusta venir. O sea, le generaste cierto sentido de apropiación. Sí, y ya cuando uno le explica, pues por lo menos se lleva algo bonito a casa, ¿no? Alguna experiencia. Eso es lo que tratamos de generar, experiencias nuevas. Claro. Con temas que a lo mejor se pueden ver muy triviales, como es un rompecabezas, pero le metes esta onda cultural. Claro, claro. Ahora yo quisiera preguntarte, César, sin desviarnos mucho del tema, quizá ahorita algún chavo, alguna chica que venga en el carro y que diga, oye, yo, papá, quiero estudiar arqueología, ¿no? Y bueno, a veces como padres sí cometemos esas omisiones, pues por ese temor de que esperamos que a nuestros hijos siempre les vaya muy bien, pero nos olvidamos de esta parte de, te vas a morir de hambre y no la vas a hacer, chavo. ¿Qué le recomendarías a un joven, a una chica que estuvieran interesados en estudiar arqueología? De decir, bueno, yo te recomiendo esto para cuando vayas a entrar a la universidad, pero también te recomiendo esto de decir, bueno, si hay oportunidad como empresario en el área de arqueología, si hay oportunidad en el área de desarrollo de la iniciativa privada, porque no hay que caer tampoco en esos estereotipos de decir, arqueólogo, vámonos a trabajar todos al INA, ¿no? O sea, yo creo que no funciona así. No gobierno va a resolver todas las cuestiones de arqueología. ¿Qué les recomendarías a todos aquellos chavos que traen esa duda y que sirve que vienen en el carro con papá y mamá y decirles, no, mira, hay mercado en esto, de algo que te puede apasionar, ¿no? Sí, la verdad, yo he tenido como diferentes etapas en mi corta carrera, pero yo les diría a los chicos que uno de los consejos que yo les podría dar, su tío César les daría, es algo bastante valioso que ahorita también carecemos, que es la lectura. Para entrar a arqueología tienes que leer. O sea, nos enseñan a leer. Ya. Nos enseñan a investigar, nos enseñan a ser investigadores. Por eso me encanta eso que recalcas, que a pesar de que no estamos de bata siempre, porque para entrar a un laboratorio... También hay manera de que el arqueólogo ande debate en laboratorio, ajá, ¿no? Pero tienes que hacer un método científico. Nosotros, la arqueología y todas las ciencias sociales humanas tienen métodos científicos, entonces lo que tienen que hacer es leer, comprender lo que están leyendo y ya después de eso, pues entender esto que es la historia, que es la cultura en general. Y de la otra parte, ya cuando uno sale, pues la verdad, uno puede forjar su propio camino como académico. Nosotros hicimos esta asociación, pero bien puedes trabajar por tu cuenta en proyectos. O sea, tú siendo profesionista, que no te dé miedo ejercer tu profesión. Claro. Porque sí está padre que te puedas meter en otros aspectos, por ejemplo, de maestro, que también está en bien, la docencia, claro. En la docencia, o sea, necesitamos maestros preparados. Pero también está trabajar, por ejemplo, con paraestatales. Ya. Telmex tiene proyectos arqueológicos siempre. La CFE tiene proyectos arqueológicos siempre. Sí, porque va escarbando, ¿no? Exactamente. Y pues va por default. Y uno tiene que hacer lo que se le llama rescates, ¿no? Para saber por dónde sí y por dónde no. Pemex tiene proyectos arqueológicos, sobre todo en la costa, en el Golfo. Pero también puedes trabajar por tu cuenta. Claro. Puedes crear tú un instituto, algo para que podamos tu despacho de arqueología, por sonarlo a un poquito tu gabinete, como ¿no? Un bufete de arqueólogos. Un bufete de arqueólogos. Sí, porque el INAH lo que es un organismo regulador. Claro. Entonces tú como arqueólogo puedes decir, mira, tengo este proyecto, pero tienes que apegarte a los lineamientos, porque para eso se batalló casi 80 años para que hubiera lineamientos arqueológicos. Entonces, tú puedes meter tu proyecto y si te lo aprueban o no, ya es otra cosa. Claro. Porque también es eso, tienes que tener ya un sentido también de negociar. Tienes que tener este sentido que me costó muchísimo trabajo entender, que para hacer
chamba tienes que tener alma también de comerciante, tienes que saber vender tu producto. Como todo profesionista, o sea, yo creo que un médico, un dentista, un ingeniero, todos, yo creo que de alguna manera hoy en un mercado tan competitivo tiene que ser buen vendedor también, ¿no? Tienes que ser buen comerciante. Y yo creo que el primer elemento para ser un buen vendedor es que solito se vea que estás enamorado de tu quehacer, de tu labor, claro, ¿no? Sí. Ahora, y también no me quiero ir, vamos a entrar en un apartado brevemente en términos bueno, tú nos decías, tuve una fuerte influencia por esta saga de Jurassic Park. Y sabemos que históricamente muchos videojuegos, o prácticamente todos los videojuegos de aventura, de aquellos ayeres del Atari, del Nintendo, pues bueno, derivaban en un arqueólogo, que volvemos a esto de la saga de Indiana Jones, muy estereotipada de sombrero, chamarra de piel y el látigo, pero bueno, se ha desarrollado hasta ahorita las aplicaciones en videojuegos. ¿Qué tanto influye? En tu caso, bueno, ¿qué tanta paridad pudiera haber o disparidad en términos de lo que presenta Hollywood como esta saga de Indiana Jones versus realmente el que, bueno, como arqueólogo, pues tú nos has platicado una y mil historias de que sí estás en campo, de que sí hay saqueo, de que sí hay intereses económicos, de que quizás sí puede haber un villano y un protector de la historia, pero bueno, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esto? No matamos nazis. Eso no se van contra los nazis. Hay mucho de ficción, de mitos. Por lo menos yo conozco en el imaginario pop. Ajá, la cultura pop, ¿no? Sí, en la cultura pop conozco 3 arqueólogos. Indiana Jones, que es el más socorrido. Así es. Tomb Raider, Lara Croft. Lara Croft, que también es arqueóloga, también ¿no? Es arqueóloga. Es arqueóloga. Es más aventurera, pero su papá sí es arqueólogo. Ya. Y hay un juego que se llama Uncharted. Ajá. Que también es de un arqueólogo locochón que va a pelear creo que en Siria, no sé dónde más va. En algún lugar así. En algún lugar del Oriente va. Complicado. Entonces, es meramente atraer a un público, pero a mí me gustaría que fuera un poquito más apegado a la realidad. Hay una película, la verdad te recomiendo mucho verla, se llama Museo, es mexicana. Ya. No sé si la has visto. Se trata del robo que hubo al Museo Nacional de Antropología e Historia en diciembre del 85. Ah, y le meten drama, ¿no? Pero es un caso de la vida real. Ese fue un caso de la vida real. A lo mejor no supieron conducirla, pero tiene tintes, ¿no? Este tinte y esta discusión del patrimonio de quién es. Ya. Entonces, hablando de los estereotipos, no puedo decir tanto porque casi me viene vestido como uno. Claro. Pero, sí le meten mucha fantasía, o sea, no es tan glamuroso como uno quisiera. Muchas veces me dicen que si soy arqueólogo, si vieran lo aburrido a veces que es estar en laboratorio analizando y... O sea, es algo que te debe gustar. Sí, punto, ¿no? Sí, es algo que te tiene que... Cuando llevaba a gente a los laboratorios, por ejemplo, en Montalbán, dice, ¿y el glamour? Claro. Pues esto es lo que es, o sea... Así es. Sí, me ocurrió una anécdota muy padre que cuando la conté a conocidos me dijeron, estás enfermo, ¿no? Porque dije, algo que de verdad me atrajo cuando estaba trabajando allá, es que me tocó estar limpiando una olla zapoteca como del 200 antes de Cristo. Ya lavándola, quitándole la tierra con todo el cuidado, o sea, todo este método científico que te explico, encontramos un bebé. Un bebé, un neonato, un bebé de 5 meses. Y entonces, wow. Sí, fue fuerte, ¿no? O sea, wow, porque al final de cuentas debemos de entender que antes no tenían las condiciones de salubridad que están ahorita. Y si nacían 100 bebés, 50 o 60 morían antes de una edad adulta, ¿no? Ya. Y debemos de entender esto como parte de este gusto por la cultura, porque te vas a encontrar escenarios así. Claro. Perfecto. No, hombre, muchísimas gracias. Y bueno, César, ya nada me resta agradecerte. Gracias por habernos acompañado al programa. No, gracias a ti, Edgar. No, hombre, un gusto. Y yo nada más le dejo, no olviden su tarea, una buena dosis de dopamina y oxitocina a sus hijos, a sus papás, a sus abuelos, a sus hermanos, los abuelos que les ayuden en esta parte de antropología, porque seguro les contarán historias padrísimas. Escúchenlos. Les recuerdo que el Coposillo es su mejor aliado en materia de vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación.
innovación. Estamos a sus órdenes en www.coposit.go.mx, nuestras redes sociales en Twitter, @Coposit, Facebook, la fanpage Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit y aquí en la capital potosina en camino a la presa 985 a unos pasos de la entrada a San José. Al ser el tiempo el recurso más valioso que tenemos, esta emisión llega a su fin, no sin antes agradecer que nos haya escuchado desde su auto, su hogar, la oficina o desde donde quiera que se encuentre, pero que se encuentre bien. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC, en los controles Ana Alex por el invaluable apoyo, y a nombre de la maestra Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez, deseándole un día lleno de conocimiento. Hasta la próxima. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.